El día 4 de diciembre de 2018 entró en vigencia la Ley 1257, por la cual se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. También se reformaron los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictaron otras disposiciones. Esta ley se catapulta como el reto legal idóneo para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de toda clase de violencia en el ámbito doméstico, laboral, público, educacional, en medios publicitarios, en sus relaciones de pareja, entre otros. El feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 del año 2015, eh, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Nosotros, al entender que el feminicidio y la violencia feminicida son asuntos que atraviesan la organización social, que han sido naturalizados y legitimados históricamente, resulta fundamental generar acciones integrales que incluyan leyes con su implementación decidida para proteger a las mujeres y a las niñas ante ese tipo de violencia. También medidas de prevención desde una temprana edad y la prestación de servicios accesibles a todas las sobrevivientes, así como su acceso a la justicia. Son fundamentales todos los esfuerzos que contribuyan a las transformaciones culturales que faciliten la sanción social de la violencia contra las mujeres y susciten reflexiones hacia la construcción de relaciones equitativas en las que ser mujer no implique riesgo para la vida. Cuéntenos el significado de feminicidio. Quiere decir que feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de mujer y ella ha estado sometida a un ciclo de violencia, un ciclo de violencia, de subordinación y motivado principalmente pues, por los celos. Eso es en sí el feminicidio. Está contemplado en la ley 1761 del 2015, que dice que el feminicidio, pues, la ley 1761 del 2015 fue la que creó el feminicidio como una conducta penal. Y las sentencias, apúntelas, la C297 y la C539 del 2016 define feminicidio como eso, la muerte de una mujer por su condición de mujer o donde hayan habido actos anteriores de violencia y que se haya ejercido poder y subordinación de ella, que se le haya instrumentalizado, que se le haya colocado en una situación de indefensión o de inferioridad, de menores posibilidades. Ejercer poder y subordinación de la mujer, entonces eso constituye el delito de feminicidio. La doctrina y la jurisprudencia ha avanzado en el estudio de la violencia de género y ha concluido que las mujeres históricamente han estado sometidas a un ciclo de violencia y de subordinación sobre ellas, ejercido pues por nosotros los varones. Esa premisa histórica es lo que hoy la jurisprudencia ha tomado para poder hablar de juzgar con perspectiva de género. Entonces, siempre que se analice una situación de violencia contra una mujer hay que partir del hecho de que las mujeres siempre han estado sometidas a un ciclo de violencia física, sexual sobre ellas. Conclusión es eso, el feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de mujer o donde hayan habido actos de violencia ejercidos sobre ella por esa condición, ¿no? Por esa condición de, de, de ser mujer. Pues yo podría decir que no y que sí.
Que no, porque no existe una política pública que proteja de verdad a las mujeres. Sí, han habido esfuerzos por parte del Estado, por parte del Congreso de la República, por parte de los partidos políticos. Ahora se habla de que hay un proyecto de ley para reformar la participación de las mujeres en los, en los, en los cuerpos colegiados y en las listas de los partidos, pero política como tal, de manera amplia, podríamos decir que no. Porque entonces, para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre, como dice la ley 1761 del 2015, habría que decir que habría que garantizarle a todas las mujeres el derecho a la educación, por ejemplo. ¿Sí? Eso no se le garantiza. Habría que garantizarle a todas las mujeres el derecho a la salud y resulta que eso no se les garantiza. Habría que decirles que las mujeres tienen derecho a tener a una vida libre de violencias, entonces que haya una política por parte del Estado que asegure que cuando un varón esté maltratando a una mujer, se acuda de manera inmediata. Hoy se están haciendo esfuerzos, ¿no? Y tenemos que reconocerlos. Aquí tiene que haber una política eh, amplia, súper amplia, que permite y que le garantice a las mujeres esos derechos fundamentales para que pueda vivir en libertad, para que sea feliz, para que sea libre. Hay que garantizarle el derecho a la educación, el derecho a la salud, hay que garantizarle el derecho al trabajo. Hoy eso el Estado no. Entonces, mientras el Estado y el gobierno no satisfagan esos aspectos que tienen que ver con la vida social de las mujeres, no podríamos decir entonces que el Estado está saliendo a proteger a las mujeres. Lo que hay ahorita son paños de agua tibia, entonces cada que matan a una mujer, entonces todo el mundo sale a rasgarse las vestiduras y a decir, ay, que sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero en la realidad no existe. Nosotros, por parte de la gobernación la otra vez montaron un programa de apoyo laboral y yo lo vi y me pareció interesante y le mandé varias hojas de vida y solamente a una persona le pudieron ayudar, no más. Entonces son paños de agua tibia, entonces mientras no se resuelvan las causas de fondo, las estructurales, las que verdaderamente someten a las mujeres, entonces no existe una política que resuelva eso. ¿Cree que los colegios públicos y los privados promueven la igualdad de género? Y de no ser así, ¿qué reformas considera usted que debe dar el Ministerio de Educación a fin de que se pueda lograr ese objetivo? Yo diría que no porque cuando te hablaba de una reforma a la estructura del Estado para resolver los problemas de las mujeres, entre ellos el de la educación, hay que decir que hay que cambiar entonces también la manera de enseñar. Entonces hoy hay una cátedra eh, totalmente machista, misógena, una cátedra que no habla de la importancia de los derechos de las mujeres como una especial que hay que proteger. Las mujeres son de protección especial, se dice eh, en la jurisprudencia y en la ley. Entonces, hoy en los colegios no. Y en los colegios y en las escuelas hoy se reproduce ese cuadro de discriminación frente a las mujeres. Entonces, eh, eh, igual, mientras no se cambie las causas verdaderas del problema no va a poder haber cambios sustanciales. Entonces, ¿Cree usted que en Colombia se debería de implementar el Ministerio de la Mujer? pienso que en una sociedad como la nuestra, en una sociedad de 48 millones de personas, en una sociedad eh, diversa, en una sociedad del siglo XXI, del desarrollo, sí sería necesario el Ministerio de la Mujer. Considero que ese es un tema de carácter constitucional, de carácter estatal,
es necesario implementar políticas dirigidas a proteger a las mujeres y en ese caso un Ministerio de la Mujer sería muy importante. Entonces la primera pregunta es que ¿cómo se siente usted después de haber sobrevivido a la agresión que sufrió? En este momento pues ya me siento un poco mejor, siempre uno queda como con el trauma de lo que se vivió, de lo que ocurrió y pues uno siempre lo lleva muy presente. Al pasar el tiempo va uno perdiendo como ese miedo, como ese temor, pero en este momento de mi vida me siento mucho mejor. ¿Qué piensas del trabajo realizado por parte de la Fiscalía? Excelente. Me ha gustado mucho, las personas son muy amables, todos los integrantes de la Fiscalía. Uno como ciudadano quisiera que el proceso se hiciera más rápido, pero pues uno entiende que hay muchísimos casos acumulados y llegando, pero me ha parecido excelente el proceso que han hecho ellos. ¿Qué piensa del trabajo realizado por el representante de víctimas? Excelente, me ha gustado muchísimo, ha estado muy pendiente, cada vez que me comunico ha estado muy pendiente de mí, de mis preguntas y me ha solucionado muchísimas dudas y hasta ahora todo bien. ¿Qué piensa de la sentencia a la que fue condenado su agresor? Y si con esa condena impuesta, ¿cree usted que se hizo justicia? Por el momento no se ha colocado todavía la sentencia, estamos muy próximos a llegar al juicio de la sentencia, está programada para los primeros días de diciembre, pero yo sé que sí va a haber condena, ellos han hecho muy buena labor, su investigación ha sido muy, muy buena y yo sé que sí va a haber condena, en nombre de Dios, yo sé que sí. Genocidio. El femigenocidio es un término que no ha sido acuñado todavía por el país de Colombia y que indudablemente pues, nos remonta a uno de los casos emblemáticos en la lucha por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, que es el caso de Juárez. En cuanto al feminicidio, me parece que es un tema reflexivo de un análisis social donde amerita el sentarnos a pensar en el tipo de sociedad en el que nos encontramos, porque en el Código Penal colombiano el homicidio es un delito punitivo. Sin embargo, fue necesario, a través de una de las muertes más atroces que hemos tenido entre las mujeres, que es el caso de Rosa Elvira Celi, decirles a cada uno de los colombianos y reiterarles a las colombianas que estaban bajo protección, a los colombianos recordarles que no se puede asesinar a sus compañeras sentimentales, que eso tendría una pena especial bajo unos parámetros especiales y que además para que esto fuera posible se tuvo la necesidad de tomar de la mano el caso de los ataques con ácido y de Rosa Elvira Celi para que se pudiera constituir en una ley que le dijera a los colombianos que era tiempo de hacer un alto, de reflexionar por qué asesinamos a las mujeres en Colombia. El estado emocional de las víctimas cuando están buscando ayuda, cuando están prestas a intentar salir del ciclo de la violencia, es de una afectación importante, poseen y atraviesan por distorsiones cognitivas, que es el proceso a través del cual, procesos internos cerebrales, a través del cual el cerebro intenta explicar lo que está pasando a su alrededor y se desarrollan vínculos afectivos de supervivencia. La persona está expectante, de acuerdo al grado de intensidad en la violencia, es muy probable que haya desarrollado una indefensión aprendida y que atraviese por unas distorsiones cognitivas. Es de alta vulnerabilidad su estado emocional y solicita y pide que se la respalde y se le tenga en cuenta su estado
cuando ella busca algún tipo de ayuda. Primario, claro que sí. Cuando se desarrolla un vínculo afectivo con la persona que es víctima y quien la está agrediendo, es muy posible que se desarrolle en ese vínculo una dependencia emocional o una adicción sin sustancias. Esa adicción pasará por procesos de aislamiento, de intentar dejarlo, pero tiene todos los estadios de una condición de dependencia y podrá atravesar estadios de enamoramiento, de experimentación, de huida, de recaída y de dependencia y dominación. Entonces, las personas, pese a los tratos peyorativos, a lo que lastima y lacera su dignidad, la recuperación espontánea, que es algo que conocemos los psicólogos cognitivos conductuales, es un riesgo presente y latente en las relaciones afectivas de abuso. Y las mujeres, hay algo que hay que establecer con toda claridad, y es que la exposición a este tipo de violencias genera unas secuelas en nuestro repertorio conductual y nos transforma la estructura de personalidad de las víctimas. Eso hace que las mujeres no produzcan la dopamina que deberían producir y pierden interés por la vida, pierden la capacidad de sentir felicidad. Y además sus funciones ejecutivas están reducidas, por eso no tienen la toma de decisiones al 100%, tampoco pueden solucionar problemas con la misma capacidad que tendrían antes de haberse expuesto a este tipo de violencias. Y una de las secuelas es que estamos en una burbuja de intentando sobrevivir psíquicamente al abuso, y eso no nos permite mirar otras realidades porque todo nuestro sistema de aprendizaje está inclinado a evitar el daño. Es muy probable que cuando la persona siente que realmente su vida está en riesgo, quieran salir del ciclo de la violencia, pero ya han atravesado muchísimas vulneraciones a sus derechos, y también se ha visto afectado tanto su autoestima como su cognición, su nivel de respuesta frente a la amenaza y demás. Quienes están prestos y tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las mujeres es la red de apoyo institucional. Y la palabra feminicidios es la muerte evitable de mujeres. La responsabilidad estatal frente a una denuncia, una llamada de auxilio, una búsqueda de apoyo debe ser considerada con toda la seriedad, porque las mujeres mueren en este tipo de relaciones. Son asesinadas, son quemadas, son mutiladas, son golpeadas, y en ocasiones, cuando el feminicidio no se lleva a cabo, la tentativa de feminicidio deja secuelas psicológicas, conductuales, emocionales y físicas que en ocasiones son irreparables. Bueno, es bien importante que se establezca cuál es el estado mental de una persona que ha sido víctima de una tentativa de feminicidio. La exposición a la idea de muerte, a la pérdida de salud, de bienestar, a exponerse a que pueden ser agredidas de manera mortal o muy grave por la persona que sienten que aman, ocasiona en ellas un shock psíquico, una baja respuesta a este tipo de estímulos adversos. Regularmente nos dicen que el ser humano, cuando se siente en peligro, huye. Estas personas no tienen esa capacidad, han desarrollado una parálisis psíquica porque se ha minado ya con anterioridad su autoestima, porque la violencia ha escalado y ha ascendido en intensidad,
y ha sido proporcional al tiempo de convivencia. Entonces es un problema multicausal y multifactorial. Y es ahí donde debemos entender que no únicamente la persona se queda porque le guste que la maltraten, es porque en ese momento sus estrategias de afrontamiento han funcionado únicamente para mantener su supervivencia psíquica, pero además existen dependencias económicas, hay cadenas de violencia, historias de violencia en las mujeres que se han dado con anterioridad, aún desde su infancia, con sus familias de origen.